Bueno, doctores, muy buenas noches. Vamos a hablar hoy entonces sobre infecciones del sistema estomatognático. Importantísimo este tema para terminar ya las clases de cirugía, porque pues obviamente una de las patologías que más se presentan en la consulta, que involucra obviamente la parte quirúrgica, pues son las infecciones, ¿listo? Tanto en la parte de diagnóstico como en la parte de tratamiento, sea quirúrgico o no quirúrgico. ¿Listo? Em, Tipos de infecciones, pues tenemos bacterianas, micóticas, virales y parasitarias. Y para cada una de ellas, o para definir el diagnóstico de cada una de ellas, pues haremos unas preguntas claves respondiendo como a las características que cada una de ellas nos presenta y que nos permitan llegar al diagnóstico, ¿cierto? Si un paciente me llega con una infección bacteriana, pues tengo que hacerle algunas preguntas clave. En las micóticas será lo mismo, en las virales y en las parasitarias, porque cada una se presenta de manera diferente. ¿Listo? Las infecciones bacterianas, pues se consideran las que más se presentan en la consulta, es un problema de salud pública, o sea, se presentan en la parte de consulta odontológica, es el mayor motivo de consulta. Y hay que tener varias cosas en cuenta en las infecciones bacterianas. Una es que los pacientes aprendieron a manejarse las infecciones bacterianas, entonces hacen autoprescripción antibiótica. Y pues obviamente esto conlleva a una posible resistencia por esa cantidad de antibióticos que el paciente toma sin tener un control. ¿Listo? Grave, obviamente grave, ¿cierto? Porque si un paciente que normalmente podía resolver con una amoxicilina, pues ahora ya no le sirve solo la amoxicilina, sino que tenemos que estar mandando amoxicilina con ácido clavulánico y cada vez va a ser mucho más fuerte los esquemas antibióticos y es por esto, porque la gente aprendió a manejarse sus infecciones y sienten una gripa y se toman un antibiótico y resulta que la gripa no tiene nada que ver con bacterias, sino con virus. Dentro de las infecciones que más se consulta en odontología están las no odontogénicas, los traumas que generan también algunas infecciones como complicación secundaria y las odontogénicas. ¿Listo? Dentro de las odontogénicas, pues no olviden su enfermedad periodontal y su caries, que no voy a hablar de ellas en esta conferencia, porque pues obviamente eso ya ustedes, además de que lo manejan súper bien, pienso que es tema pues de sus otras actividades de clínica. Aquí nos vamos a enfocar más en la parte en las bacterianas, en las no odontogénicas, algunos traumas y son en las que nos vamos a enfocar. La mayoría de los pacientes que consultan con infecciones bacterianas son hombres, ¿listo? Las mujeres en menor proporción y el maxilar inferior es el más afectado por infecciones de cualquiera de las que acabo de hablar ahorita. Y el 90% son de las odontogénicas, obviamente a nivel de los molares, ¿listo? Son las que más, son los dientes que más se presentan infecciones de tipo odontogénico. El diagnóstico, pues obviamente nos vamos a enfocar en la parte de la historia clínica, ¿cierto? Los antecedentes sistémicos del paciente, qué le encuentro al paciente a nivel extraoral, qué le encuentro a nivel intraoral, si debo apoyarme con laboratorio clínico, lo primero que debo ordenar son hemogramas, PCR y los medios de diagnóstico pues serán entonces, obviamente nos vamos con las tomografías como primera opción en este momento, ¿cierto? Si usted está en un rural y está, digamos, en un sitio muy alejado donde no hay opción de una tomografía, pues tendrá la opción de la radiografía, ¿cierto? Pero cuando esté con la opción de una tomografía, pues es el examen inicial que le va a ordenar. Las causas más frecuentes de infecciones bacterianas a nivel de cavidad oral serán las endodoncias, 58%, las enfermedades periodontales, 33%, y los posoperatorios de cirugía, el 20%. Yo quiero saber de ustedes que están en la clínica de cirugía, que ya estuvieron en la uno, estuvieron o están pues ahorita en la 2,
¿A quién se le ha infectado un paciente en el posoperatorio de cirugía? ¿Quién ha tenido una complicación de infección en el posoperatorio de cirugía en la universidad? Me parece perfecta esa respuesta, ¿cierto? Cero infecciones. Pues tengo para decirles que las infecciones en la universidad, en el área de cirugía, son, estamos casi que en cero. Obviamente tendremos que hacer algún estudio para verlo mucho más claro, pero los posoperatorios en la universidad se han controlado mucho. Además del manejo de antibióticos en los casos que se requiere, es por las medidas de bioseguridad que se manejan en la clínica. Antes veíamos muchísima alveolitis, veíamos muchísimas infecciones posoperatorias y no es ahora el caso, ¿cierto? Ustedes ven que manejamos muy bien las medidas de bioseguridad y la segunda medida es el lavado posoperatorio. Ese lavado que ustedes hacen con esa solución salina, 3, 4, 5 jeringas de 20 cc que le aplican a su paciente en esos alvéolos, les salva de una infección posoperatoria. Entonces, este posoperatorio usted en su consulta lo puede rebajar muchísimo, casi que a cero, haciendo solamente un lavado posoperatorio. ¿Listo? Hay diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta en infecciones de origen o que están en el sistema estomatognático, ¿cierto? Las sinusitis se pueden ver en algunos casos, podemos relacionarlas con manifestaciones a nivel de cavidad oral, sobre todo en odontalgias, ¿cierto? Me duele este molar, no sé qué, y usted lo ve y está perfecto, no tiene nada, pero resulta que si hace un examen más exhaustivo y un dolor a nivel de senos paranasales, el paciente simplemente le está reflejando el dolor hacia la zona dental. Las cialoadenitis también tenemos que tenerlas presentes, ¿cierto? Si usted ubica un proceso infeccioso o un dolor, edema, tumor, rubor, pérdida de la función y está localizado en áreas donde tiene glándulas salivares mayores o menores en el labio inferior, pues tendrá que hacer diagnóstico diferencial con infecciones de glándulas salivares. Osteomielitis de los maxilares también es un diagnóstico diferencial y las peritonsilitis o las amigdalitis. ¿Listo? Ahora, en estas infecciones de origen dental hay unos criterios que usted debe tener presentes para hospitalizar a su paciente. ¿Listo? ¿Qué le define a usted que tenga que manejar ese paciente hospitalario? Que tenga una infección, perdón, rápidamente progresiva, que tenga una disnea, o sea, que el paciente no pueda respirar de forma adecuada, que tenga disfagia, ¿cierto? Que el paciente quiera tragar, quiera comer, pero no es capaz, le duele, entonces no puede alimentarse, que tenga una extensión a espacios faciales profundos, o sea, que tenga más de 3 espacios comprometidos, fiebre superior a 38 grados, trismus intenso, paciente no colaborador o incapaz de seguir por sí mismo el tratamiento, un bebé, un niño que usted ve que los padres no le van a poner cuidado, que no le van a hacer, no le van a comprar los medicamentos, pues maneje el hospitalizado, ¿cierto? Hospitalizar es un tratamiento. El hecho de que usted hospitalice a un paciente ya implica que está formulando un tratamiento en ese paciente. Y obviamente un paciente con enfermedades sistémicas no controladas, ¿cierto? Ese paciente diabético, el cardíaco, hipertenso, el paciente de lupus, ¿sí? Todos esos pacientes sistémicos no controlados tenemos que hospitalizarlos. El paciente renal, ¿listo? Cualquier paciente que tenga una enfermedad sistémica no controlada y tenga un proceso infeccioso en cavidad oral, hospitalice. Apóyese de su médico si está trabajando en un hospital, en un rural, por ejemplo. Apóyese del médico y haga las hospitalizaciones pertinentes. El tratamiento pues dependerá entonces del reconocimiento temprano, o sea, de la valoración rápida que usted haga a ese paciente y que esa valoración le permita a usted definir que está frente a un proceso infeccioso. Que empiece la terapia apropiada, ¿cierto? Si va a utilizar antibióticos, pues obvio, porque estamos trabajando en procesos infecciosos bacterianos, usted empieza con una orden empírica, ¿cierto? O sea, usted dice, le voy a mandar amoxicilina porque según los estudios, las infecciones de origen dental, a lo primero que van a responder es a la amoxicilina. Y eso es lo que dicen los estudios y por eso usted lo empieza
como manejo empírico. Pero si no le funciona, si usted ve que el paciente no mejora en el proceso de evolución, pues entonces tendrá que hacer un cultivo y un antibiograma. ¿Listo? Mejore el estado sistémico de su paciente. Si usted ve que es un paciente que está febril, que está deshidratado, que el paciente tiene disfagia, que tiene disnea, que ya tiene más de 3 espacios, pues hospitalice y obviamente con líquidos mejora el estado sistémico del paciente más el tratamiento que le vaya a instaurar. Drene si es necesario y ojo con esto, retire la causa. La premisa fundamental para manejar las infecciones bacterianas es retirar la causa, ¿listo? Y retirar la causa implica retire la caries, retire la muela, retire el palo que se le incrustó al paciente, retire lo que sea, ¿cierto? Pero retire la causa. Es la premisa fundamental del tratamiento. Retirar la causa es obviamente usted si considera que la infección de ese paciente está originada por este proceso de caries y esto no tiene tratamiento porque el paciente no tiene los medios o porque en el sitio donde usted está trabajando no hay los medios o porque el paciente vive en una vereda súper lejos y le queda súper difícil volver a la consulta, retire la causa, no se ponga a hacer medidas extraordinarias con esa muela, no hay opción, ¿cierto? Retire la causa. Con el hecho de usted retirar la causa, está controlando la infección en un 90%. El resto serán los antibióticos, el drenaje, la mejora del paciente sistémico, pero retirar la causa es lo principal. ¿A qué me refiero cuando les digo retire el palo incrustado? A esto, ¿sí? Este paciente que cae de su propia altura, cuando estaba, de su propia altura, no, perdón, cuando estaba subido en un árbol, cae sobre una zona que estaba llena de pedazos de madera cortada y se incrusta este palo en la cara. ¿Listo? Grado de infección, obvio, ¿cierto? Consulta a las 24 horas porque vivía muy lejos mientras llegaba al hospital, pues consulta, se demora en la consulta y ya mire el proceso infeccioso que tenía acá, drenaje de material purulento, proceso de edema, ¿listo? Dolor, fiebre, ¿cierto? Área febril y pues obviamente lo hospitalizamos y lo primero que teníamos que hacer era retirar la causa. ¿Cuál era la causa aquí? Pues este personaje, ¿listo? Entonces retirar la causa es lo principal que hay que hacer en estos casos de infecciones bacterianas. Entonces, la muela, la caries, haga la endodoncia, haga la pulpectomía, haga la exodoncia, retire el cálculo, retire la placa bacteriana, el biofilm, lo que le esté generando la infección bacteriana, primera premisa de tratamiento de infección bacteriana, retire la causa. Y luego ya sigue con las drenajes, luego ya sigue con los lavados, sigue con la terapia antibiótica, pero primordial retirar la causa. En este caso, por ejemplo, ¿quién me quiere decir cuál es la causa de esta infección acá? Un hombre. ¿Quién quiere decirme? ¿O no hay nadie por ahí? Pues Bellito como un cruzado. vellito encartado, Perfecto, ¿cierto? Pues encartado no tanto, pero sí incrustado, ¿cierto? encarnado. O encarnado, exacto. Esos vellitos que en lugar de salir, ¿cierto? De crecer y salir, lo que hacen es crecer, pero se devuelven hacia el folículo piloso. Y al devolverse hacia el folículo piloso, entonces generan este proceso infeccioso. ¿Qué tengo que hacer en este paciente? Eliminar ese vellito. O sea, tengo que buscarlo, ¿cierto? Eliminarlo, se lo saca em, con un porta o se lo saca con una Adson sin garra, etcétera. Con lo que sea, retire la causa. Por más dicloxacilina que yo le mande a este paciente, porque eso es un proceso infeccioso originado en Staphylococcus, que es la bacteria que más tengo en piel, pues eso no le va a servir, le va a seguir molestando, va a seguir tallando, no sé qué, tiene que retirar la causa, ¿listo? Entonces, retire la causa, eso es lo principal.
Tratamiento farmacológico en infecciones bacterianas en el sistema estomatognático. Amoxicilina siempre será la primera opción. No les pongo aquí pues las dosis, ya ustedes manejan muy bien esa parte. Amoxicilina más ácido clavulánico, segunda opción, pero en algunos casos, cuando el paciente tiene ya una infección muy severa, que ya está comprometido más de 3 espacios, pues este será la primera opción, ¿listo? Y obviamente intrahospitalario. Ampicilina sulbactam es la tercera opción y clindamicina o gentamicina. ¿Listo? Esto ya es si tengo anaerobios en el proceso infeccioso. ¿Y cómo sé si tengo anaerobios? Porque cultivo. ¿Listo? Hago un cultivo de ese material purulento cuando veo que no me está resolviendo el tratamiento. ¿Listo? Entonces aquí vuelvo y les pongo la diapositiva de las que les había mostrado en la clase de trauma. ¿Listo? Es exactamente la misma de las dosis. Cuando hospitalizo un paciente, amoxicilina sulbactam, cristalina, amoxicilina con ácido clavulánico, si está hospitalizado, estas son las dosis que manejamos, y cefalosporinas, que son también una muy buena opción para el manejo de estos pacientes con infecciones bacterianas. ¿Listo? Es la misma diapositiva de la que hablamos en trauma. ¿Listo? Entonces veamos este paciente, doctores, paciente con lesión tipo masa. Este es un espejo, listo, que me está reflejando el paladar. Paciente con lesión tipo masa de 6 centímetros por 5, localizada en paladar, lado derecho, bordes elevados, irregular, eritematosa, textura lisa, base sésil, consistencia blanda, es una lesión única, sintomática, superficie discontinua, ¿cierto? Con salida de material purulento, el paciente se presiona esta zona y sale material purulento. 24 horas de evolución. Miren las características de las infecciones bacterianas. Son horas de evolución. O sea, el paciente con esto no se aguanta. ¿Listo? Consulta muy rápido, horas, de pronto un día máximo, día y medio de evolución, o porque se demoran en llevarlo, pues 2 días para el diagnóstico, ¿listo? Pero por lo general las infecciones bacterianas son de horas de evolución y el paciente consulta muy rápido. El diagnóstico, pues se los pongo acá, ¿cierto? Un absceso odontogénico, se alcanzan a ver el 17, miren la caries, un IGDAS 5, pues está bastante comprometido, y este es el origen de este proceso infeccioso, ¿listo? Cuando usted tiene una lesión de estas en cavidad oral, en un paciente pediátrico, lo primero que tiene que descartar es infección, ¿cierto? Si es una infección bacteriana, le sigue la viral, o si es una infección micótica, o si es parasitaria. Si ninguna de las anteriores, pues ya usted se va con los traumas, se va con las patologías benignas, con los quistes, con los tumores, o se va con la patología maligna. ¿Se acuerdan que en patología hablábamos de los tipos de lesiones, cierto? Entonces, entre la más común a la menos común. La primera en la que usted tiene que pensar es una infección bacteriana. Y si usted busca aquí el origen, este es el origen, ¿cierto? Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente en la cita de hoy? ¿Qué consideran ustedes que debo hacerle a este paciente en la cita de hoy? ¿Qué le hago? Prescribir antibióticos, profe. Listo, entonces le digo al paciente, paciente, le prescribo antibióticos. Y el Tiene que paciente se va a la farmacia. drenarle el absceso primero. Listo, entonces le hago instante y le dreno. Y Sí. resulta que el paciente es diabético, doctor. Mm. ¿Ya no le dreno o sí le dreno? Mm, Paciente pediátrico, diabético. no sé, doc. No, sí sabe. Estoy segura que sí sabe. Solo cuestione un poquito más. A ver. Paciente, Profilaxis. paciente diabético. Perfecto. ¿Quién habló por ahí? Entonces, profilaxis antibiótica. Yo. Listo. Antes de empezarle cualquier cosa a ese paciente, hágale profilaxis antibiótica, ¿cierto? Así esté controlado, ese paciente con solo usted hacerle una incisión está haciendo una bacteremia, o sea, está mandando bacterias al sistema circulatorio de ese paciente. Entonces, lo que tiene que hacer inicialmente es controlar esa bacteremia que usted le va a generar.
hacer el drenaje, está perfecto, retirar la causa, que debería ser lo primero que debería hacer. Cualquier cosa que implique retirar la causa en este paciente implica una bacteremia. Que usted le quiera hacer la exodoncia porque ahí le retira la causa, igual tiene que hacerle profilaxis antibiótica porque ese paciente le va a hacer una bacteremia y es un paciente, al ser diabético, así esté controlado, tiene un alto grado de generar proceso infeccioso adicional. ¿Listo? Entonces, estos pacientes, este paciente, por ejemplo, cuando llega a la consulta, ¿qué es lo primero que le tengo que hacer? Ya le hice la profilaxis antibiótica. ¿Qué le hago? ¿El drenaje o retiro la causa? Retirar la causa. La causa. Ok, si está con este proceso infeccioso, ¿le va a funcionar el anestésico local? No, no va a funcionar, toca No poner va a una funcionar. troncular. Ok, le pongo troncular. Si fuera su hijo, ¿le gustaría que yo le pusiera una troncular y le haga la exodoncia sintiendo absolutamente todo? Si fuera su hijo, alguien que me conteste, ¿le gustaría? No, Doc. No, No, si sigue exacto. sintiendo. No. Eso no. Entonces, ¿qué opción tengo? ¿Qué otra Controlar el opción creen que proceso puedo tener? infeccioso. ¿Perdón? Controlar el proceso infeccioso primero, pues con antibióticos y eso. Pero con esta acumulación de material purulento es difícil. Es difícil que lo logres controlar con antibióticos. Hay que hacer otra cosa. Hay que drenar, Doc. Hay que drenar o hacer la exodoncia, en eso estamos de acuerdo, desde el punto de vista de retirar la causa y drenar, está perfecto. Pero si este paciente es diabético, ¿cómo lo tengo que manejar? Ya dijimos que profilaxis, pero a ese paciente no le va a funcionar una troncular. Si le pongo infiltrativa no le va a servir porque ese iono H no se va a liberar, entonces no va a generar anestesia. ¿Cómo lo Doctora, atiendo? sirve lo del bicarbonato. Buferizar el anestésico. Es una opción. Si tienes el bicarbonato y si lo sabes hacer, perfecto. Pero hay otra opción de manejo. ¿A quién se le ocurre? Si estoy en un hospital, ¿qué otra opción tengo? Este paciente le va a llegar a un rural, estoy segura. Usted en una práctica de un rural, en un hospital, le va a llegar un paciente de estos. ¿Qué opción tiene en un hospital? ¿No podemos sedar Sedas. totalmente? Perfecto, sedarlo, ¿cierto? Páselo a anestesia general, lo anestesia en general y usted le puede hacer, le puede infiltrar para que cuando se despierte no le duela, le hace la infiltración, pero cuando está anestesiado general, usted le hace la exodoncia, le retira la causa, o sea, en anestesia general usted no va a tener la opción de retirar caries y una endodoncia y pulpectomía, no, ahí le toca retirar la causa, si esa es la elección, haga la exodoncia y hace el drenaje, ¿listo? Anestesia general, profilaxis antibiótica, ¿listo? Exodoncia y drenaje de ese paciente. Con retirar la causa, usted está manejando el 90% de esa infección. Termina el procedimiento, lo hospitaliza, como lo dijo ahí el otro doctor, hospitaliza y lo maneja un par de días hospitalizado con el manejo antibiótico porque es un paciente diabético, ¿sí? Entonces tiene la opción de hacer el manejo intrahospitalario. Este paciente difícilmente le va a llegar a usted a una consulta cuando tenga su consultorio en la 23 y usted sea rehabilitador. Difícilmente le va a llegar, pero sí le va a llegar cuando usted esté haciendo su rural. Y de eso se trata la experiencia, ¿cierto? La práctica. Entonces, si usted está en un hospital, pues considere los beneficios que le da estar en un hospital. Y usted, un rural, por lo general lo hace en un hospital. Entonces, no le tenga miedo al rural. Si usted está en un rural y está en un hospital, tiene al médico de urgencias, tiene al médico hospitalario, tiene personal auxiliar, etcétera, y tiene quirófano. Entonces, aproveche todas esas medidas que tiene a la mano. ¿Listo? Entonces, si este paciente fuera pues, que le llegara a la clínica de la universidad, por ejemplo. ¿Listo? Llegó esta urgencia y no es diabético. Supongamos que es un paciente sistémicamente sano. ¿Listo?
Lo primero que usted tiene que hacer es igual, retire la causa, retire la causa. Si le va a poner infiltrativa, si le va a poner una troncular, lo que sea. Profilaxis antibiótica y retire la causa. ¿Listo? Lo principal en el manejo de las infecciones bacterianas es eliminar la causa. ¿Es claro ese concepto? Bueno, Sí, profe. hospitalizar, ¿sí? Hospitalizar siempre es una opción. Tengan presente que si usted, este paciente, les llegara a un sitio donde usted trabaje y tenga la opción de hospitalizarlo, hágalo. Entonces, la primera orden que usted debe poner en su hoja médica es hospitalizar. Es una orden que usted está dando. ¿Listo? Hospitalizar. Luego formule el medicamento que va a ordenarle a ese paciente. Penicilina cristalina, cefalosporinas, lo que le vaya a ordenar. En antibióticos, ¿cierto? Este es el orden en el que usted debe formular. Luego sigue el analgésico o el antiinflamatorio que le vaya a ordenar a su paciente. Si es un adulto, pues manejará dipirona. En un paciente pediátrico también lo puede hacer. Remita a quien considere que debe apoyarle en el manejo, o si usted va a mandar a otro hospital, pues hace la remisión a un cirujano, etc. Hace interconsultas en caso de que se requieran. Aquí le pongo con psiquiatría, pero igual hace interconsultas independiente de quién esté, pues, o de la parte, pues, médica que tenga el paciente. Y hace, bueno, esta sí es la parte que quiero que tenga muy presente siempre cuando usted valora a un paciente y posiblemente sea o usted considere que tenga ese paciente un maltrato familiar. En algunos pacientes, en algunos pacientes, tiene que evaluar si esto, ¿sí? Si esto, por ejemplo, se puede considerar maltrato en el paciente, ¿cierto? Si no lo si no lo llevaron a la consulta rápido, si no le dan los medios para su higiene, bueno, eso ya es un análisis, pues, adicional que usted debe hacer. Ok, entonces, a este paciente, si tiene opción de tomarle radiografía, pues para complementar el diagnóstico, retire la causa, sea endodóntica, pulpectomía, bueno, lo que usted considere, pero retire la causa o haga la exodoncia. Y formula el antibiótico, amoxicilina con clavulánico, una tableta cada 8 horas. ¿Listo? Controla en 24 horas, hace el drenaje y hace la exodoncia. Esto si fuera, digamos, en un manejo en un paciente que no tenga antecedentes sistémicos, que es un paciente pediátrico que va a la consulta normal, ¿cierto? De 12, 13 años de edad. Cuando usted empieza el manejo, usted dice, yo quiero controlar esa infección, quiero bajar un poco esa dosis de bacterias que tiene ese paciente, listo, no hay problema, también es una opción. Formúlele el antibiótico, espera que evolucione 24 horas pero atiéndame al paciente a las 24 horas. No me lo deje hasta que pasen 8 días, no sé qué, no. Evolucione y haga el drenaje y la exodoncia máximo a las 24 horas, ¿listo? Y siempre controle el paciente con el hemograma, ¿cierto? Siempre haga hemograma en un proceso infeccioso. Eso les va a salvar de muchas complicaciones posteriores en los pacientes. Saber que ese paciente esté sistémicamente sano, que esté bien y que pueda estar respondiendo de forma adecuada a la infección. ¿Es claro? ¿Es claro el concepto? Sí, señora. Claro. Listo. En estos dientes, que yo sé que muchos los han visto en su consulta, ¿cierto? Fracturas del esmalte, sobre todo en dientes inferiores o estos desgastes que se hacen en los dientes inferiores. Esto filtra por los túbulos dentinales, va a filtrar bacterias de origen de cavidad oral, generan pulpitis, generan necrosis pulpar, lesiones periapicales que terminan en procesos infecciosos que drenan a piel. ¿Listo? Siempre que tenga estos procesos infecciosos que drenan a piel, ya tiene que considerar infecciones o bacterias de piel. Entonces el antibiótico ya no puede ser solamente una amoxicilina, ya tiene que irse a otro tipo de infecciones, de antibióticos que respondan a estas bacterias de piel. ¿Listo? Obviamente el control de la causa o el retiro de la causa. Causa, pues obviamente necrosis pulpar, pues entonces tendrá que hacer la endodoncia
y aquí tendrá que recuperar esta parte del esmalte o esta fractura pues del esmalte, ¿listo? Entonces, retirar la causa no siempre es exodoncia, retirar la causa es hacer una rehabilitación adecuada aquí más la endodoncia de ese paciente, ¿listo? Ahora, en infecciones bacterianas hay una condición bien interesante y es que esa infección se disemina a espacios muy fácilmente, ¿cierto? Todos estos espacios que tengo a nivel de cavidad oral y que tengo a nivel de cara, pues se van a ver comprometidos muy fácilmente por la diseminación de la infección. Entonces, tengo espacios aponeuróticos faciales, espacios aponeuróticos a nivel de cuello y obviamente todo lo que se me deriva hacia el tórax. Hacia donde sea esa infección se va a diseminar, ¿listo? Entonces, saber hacia dónde se me disemina según el origen, pues me va a ayudar a definir en mi paciente la rapidez en la que tengo que actuar. Y en un paciente pediátrico mucho más. En el paciente pediátrico se me deteriora en 24 horas, el paciente está comprometido. Entonces miren la evolución, si bien son de diferentes días, son diferentes niños, ¿listo? Pero son como la evolución a 24 horas, 24, 48, 72 horas. Si este paciente está consultando por una odontalgia del 65, por ejemplo, miren cómo se va diseminando hacia los espacios aponeuróticos superiores ese proceso infeccioso. Entonces me involucra el espacio canino, el espacio infraorbitario, el espacio yugal, pues que obviamente está en la parte interna. Si no le hago tratamiento a ese paciente, va evolucionando un poco más, ¿cierto? Sigue evolucionando y se me va metiendo mucho más hacia espacios más profundos. Mire cómo se me va poniendo el edema infraorbitario hasta que se comprometen los dos párpados, ¿cierto? Y cada vez va a ser mucho más severo y usted sigue con su antibiótico, pero no le retira la causa, ¿sí? Por más antibiótico que usted le ponga a ese niño, no le va a evolucionar de forma adecuada hasta que no le retire la causa. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Haga la exodoncia o haga la pulpectomía o la endodoncia, lo que sea, pero retíreme la causa de la infección de ese paciente. ¿Listo? Esta infección, entonces, mire que se puede ir hasta el espacio preceptal. El espacio preceptal está detrás del ojo. Entonces, se evoluciona, va diseminándose hacia la zona superior. ¿Y qué tengo detrás del espacio preceptal? El seno cavernoso. Mírelo aquí. Aquí está el globo ocular, ¿listo? Y por vía venosa, esa infección me puede llegar al seno cavernoso. Si el paciente me hace infección del seno cavernoso, el paciente en 24 horas está muerto. Está muerto. O sea, una infección de origen dental puede llevar a la muerte del paciente en 3 días. Entonces, ojo con esa parte, ojo con eso. Y más en paciente pediátrico, tenemos que ser agresivos en el tratamiento, agresivos. Si ese paciente ya llega con una caries extensa, no se ponga a hacerle pulpectomías y pulpotomías, es que le quiero salvar la muela. No, váyase a exodoncia, porque en 3 días ese paciente se le va esa infección, hablo de maxilar superior, hacia el seno cavernoso y se muere el paciente. Difícilmente sale un paciente con una infección del seno cavernoso. Trombosis del seno cavernoso, esa es la complicación. La clínica, o sea, clínicamente voy a ver un edema periorbitario, está comprometiendo la conjuntiva y los párpados. Tumor en la zona periorbitaria, es indurado, hay fotofobia, o sea, el paciente no soporta pues la luz. Dolor en la rama oftálmica y maxilar, fiebre, sudoración, taquicardia, náusea y vómitos. ¿Listo? Y si voy hacia abajo, si el molar comprometido de ese niño es en inferior, es ese maxilar inferior, peor todavía, ¿cierto? O igual de peor, se va diseminando hacia espacios aponeuróticos inferiores, mandibulares, maxilares inferior y se me va hacia el mediastino, como en este caso, ¿listo? Este paciente consultó por una odontalgia de un molar derecho y miren la complicación hasta donde lo llevó. Una mediastinitis. La mediastinitis es la diseminación de esa infección de origen dental hacia la zona del mediastino, ¿listo? Hacia el tórax. Entonces miren la vía aérea, esta es una tomografía computarizada en corte axial, miren la vía aérea como está de corrida,
¿sí? Por el edema tan severo que tiene este paciente. Todo esto es proceso infeccioso. Es como si cortara el paciente como si fuera un pan Bimbo, ¿listo? Todas esas tajaditas son estos slides de la tomografía. Y cada slide me va bajando, ¿cierto? Es como si cortara en pedacitos al paciente. Entonces, miren todo este proceso infeccioso del lado derecho. Miren cómo está comprometiendo tanto desde la parte vestibular como la parte de piso de boca. Y mire la vía aérea como está de corrida de la presión. ¿Listo? Mire todo esto. Por infección originada en un molar inferior. ¿Listo? Entonces, cuando atienda la urgencia de ese paciente por una odontalgia, remueva toda esa caries y haga la pulpectomía bien hecha para que esa infección no se disemine hacia mi destino y obviamente controle con antibióticos ese paciente. Espacios aponeuróticos, pues simplemente aquí un recorderis pues rápido, superficiales y profundos. Los superficiales todos los que vimos ahorita, infraorbitario, el bucal, cuerpo mandibular, palatino, sublingual, temporal maceterino. El palatino es el que estaba infectado el niño, el primer caso que les mostré. Y profundos, pterigomandibular. ¿Listo? En cuello también tengo superficiales y profundos. En los profundos, el submandibular, perifaringio, perivertebral, y así se van derivando todos los que vemos acá. Y en superficiales tengo el cervical, submentoniano, submandibular y sublingual. Acuérdense que cuando se me comprometen estos tres espacios, que son de aquí, submental y submandibular y sublingual bilaterales, estoy frente a una angina de Ludwig. ¿Listo? Bueno, ahora, pacientes con anginas de Ludwig son muy comunes encontrarlos, sobre todo cuando estén haciendo una práctica rural. ¿Listo? Compromiso de boca, de lengua, tienen que estar comprometidos los 6 espacios. O sea, estoy hablando de submandibular, sublingual y submentoniano bilaterales. Para que sea una angina de Ludwig tiene que ser bilateral. ¿Listo? Por eso hablamos de 6 espacios, no de 3. ¿Listo? Por lo general el origen son el 70% molares inferiores. Otras causas pues serán amigdalitis, abscesos parafaringios, síntomas, dolor en el cuello, el piso de la boca, el movimiento restringido del cuello, hay disfagia, hay disfonía, hay disartrios, el paciente no es capaz de hablar, ¿cierto? Por el edema que tiene a nivel del cuello y lo más grave que es la obstrucción respiratoria, o sea, el paciente no respira. Entonces tiene que hospitalizar ese paciente. ¿Listo? Vamos a verlo por aquí. Miren esto. Esto es una angina de Ludwig. ¿Listo? Compromiso de los 6 espacios, 3 bilaterales, tanto derecho como izquierdo, y un gran edema, y todo esto originado por un molar, por un diente anterior, por un canino, algo inferior, está generando ese proceso infeccioso. O puede ser originado también por infecciones de glándulas salivares. Tratamiento, mantenga la vía aérea despejada, antibióticos a altas dosis, es un manejo intrahospitalario. Hay que eliminar el foco de origen, aquí no hay opción de que se ponga a hacer ni endodoncia, ni pulpectomías, ni nada. Aquí se va de exodoncia directamente, si es obviamente el origen, hospitalice y drene, ¿listo? Entonces, estos pacientes con estas infecciones no los mande para la casa, atiéndalos intrahospitalarios, remita a un hospital para que lo hospitalice, ¿listo? Ese es el compromiso de la infección, ¿cierto? Cuando está en área sublingual, submandibular y submentoniana y genera entonces que la lengua se vaya hacia atrás por la presión que ejerce esa infección en esa zona. Entonces, esa presión sobre la lengua hace que la lengua se vaya hacia atrás y me cierre la vía aérea. No respira el paciente y se muere el paciente. ¿Listo? Preguntas sobre infecciones bacterianas, doctores. Doc, una pregunta. ¿Qué antibiótico sería bueno para tratar bacterias ya presentes en piel? Dicloxacilina. Todas las oxacilinas. ¿Sí? Pero la primera que formulamos, y tienes opción también de hacerlo intrahospitalario, o sea, por vía intravenosa, la dicloxacilina. Si es por vía oral, son cápsulas de 500 miligramos, una cada 8 horas,
y va súper bien. O sea, esa es la primera elección. Pero si es intrahospitalario, manejas oxacilinas y son 1 gramo intravenoso cada 8 horas también. Ah, listo, muchas gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, ahora vámonos con infecciones parasitarias. Estas son bien interesantes porque estas infecciones parasitarias, yo creo que no les han hablado de esto en toda la carrera. O alguien, dígame qué infección parasitaria conoce. Esa, la miasis. Bueno, le soplé aquí. Pues ¿Qué las que otra vimos infección parasitaria? Dime. las que vimos en patología, ¿no? En patología Sí. oral. ¿Y se acuerdan de algunas? Como la paracoccidioidomicosis, creo. Ah, no, esas de Esas hongos. esas por hongos, pero de parásitos. ¿Qué otra conocen? Aparte de la miasis, que esa la vimos en patología. Se los voy a recordar aquí un poquito. ¿Se acuerdan de ese paciente que hablábamos de esta mosca, ¿cierto? Que pone sus huevos en los tejidos orales y generan la replicación de gusanos, que es esto, ¿cierto? Y que las podemos identificar muy fácilmente. Obviamente esto pues hay que retirarlo de manera quirúrgica, eliminar todos los parásitos pues, que tenga el paciente y manejarlo con ivermectina, ¿cierto? Todo esto son parásitos, todo esto son gusanos. Si recuerdan que Profe, hablábamos que es, dime, tengo una pregunta. ¿La malaria entraría ahí? la malaria es por infección por organismo vivo, Ajá. sí. Ujú. Entonces sí sería parasitario o no. Parasitario también. Ah, ok. Sí, es por organismo vivo. Aquí están el intraoperatorio del paciente, cuando ya le limpiamos todo, le retiramos todos los gusanos. Recuerden que estos gusanos les gusta es el tejido blando, ¿sí? Y les gusta mucho el nervio, son neurotrópicos, o sea, les gusta el nervio. Entonces, ellos se van por todo el sistema nervioso y lo que quieren es llegar hasta el cerebro, ¿listo? Entonces, lo que hay que hacer es eliminar todos esos organismos vivos del organismo del paciente. No todos son tan agresivos, ¿cierto? Y manejamos ivermectina, 1 gota por kilo. No todos son tan agresivos como el anterior. Y miren aquí, la única manifestación que tiene el paciente, un edema en el labio superior. Normalmente lo que uno ve como en el orificio es la cola del gusano, ¿cierto? Que es como un punto negro. La cabeza siempre va en la parte interna y es lo que va haciendo como la perforación, digámoslo así. Siempre el tratamiento es retirar, obviamente, el gusano. El agente es esta mosca, esta ya la habíamos visto pues en patología. Bueno, esta es otra enfermedad parasitaria que es la cisticercosis. La cisticercosis es una enfermedad parasitaria asociada a mala higiene por la ingesta de huevos de Taenia solium, ¿sí? Esa Taenia solium, les recuerdo un poquito, está en organismos vivos, como es el cerdo, ¿cierto? El cerdo que está, digamos, criado con aguas contaminadas. Ese cerdo come las heces contaminadas o el agua contaminada por heces de humano. ¿Cómo se infectó este humano? Pues puede ser por transmisión por carne contaminada, entonces tenga mucha precaución donde come la carne, que sea carne bien cocinada, o puede ser que este personaje que manipula la carne fue al baño, hizo sus deposiciones, no se lavó las manos cuando salió y viene y le manipula la carne que le va a entregar a usted, ¿listo? Entonces, esta Taenia solium, o los huevos más bien de cisticerco, están en la carne. Les gusta mucho el músculo, eso es lo que buscan ellos y es donde mejor se pueden reproducir y mejor se pueden quedar ahí, se pueden quedar hasta por años en el músculo. Entonces, este huevo se queda en el músculo, usted lo consume y queda su organismo contaminado con los huevos de cisticerco. ¿Listo? A ese cisticerco le gusta además mucho el cerebro, el tejido nervioso.
Entonces se deposita y puede sobrevivir por años a nivel del músculo, del hueso, en la piel, en el cerebro y obviamente en la boca, porque tenemos mucho plano muscular a nivel de la boca. Entonces por eso les hablo de cisticercosis, porque en cavidad oral podemos tener infección por cisticerco. Miren un cisticerco acá, una cisticercosis, muy parecida a qué patología. ¿De qué se acuerdan viendo esta foto? Mucosele. Perfecto. Mucosele, ¿cierto? Usted les diría, ah, tan chévere un mucosele, lo voy a operar. Si usted lo opera y resulta que rompe la cápsula, pensando que esto es un mucosele, rompe la cápsula, todo el tejido muscular se le va a ver infectado con cisticerco y puede generar nuevas colonias de cisticerco. Entonces, ¿cómo hace usted para definir que esto es un mucosele o que es una cisticercosis? Usted lo palpa, ¿cierto? Coge el labio del paciente y si usted en la parte interna, perdón, siente como algo que se mueve, como si tuviera un huevito adentro, pues está frente a una infección de cisticercosis. ¿Listo? Mire el huevito, que es este. La precaución es que cuando se hace la cirugía, la incisión solamente puede ir en mucosa y con disección, con una pinza, vamos abriendo el tejido y soltando el huevo completo. No lo puedo reventar. ¿Listo? Este es el huevito que va interno, tiene una cápsula que es esta. ¿Listo? Y en la parte interna va a estar el cisticerco. Perdón. ¿Sí? El tratamiento es quirúrgico, no hay otra opción sino cirugía. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí con cisticercosis, con miasis? Bueno, los que tengan la opción de trabajar, digamos, en áreas que sean selva o que tengan selva cercana o gente que trabaje mucho tiempo en áreas rurales o en áreas húmedas, tiene la opción de encontrar este otro tipo de infección también por parásitos, ¿sí? Entonces tenemos este paciente lo presenta la doctora Mariana Villarroel, que es una patóloga venezolana, y en el grupo que tenemos de presentación de casos clínicos latinoamericanos de la red, presentó este caso y me gustó mucho, le pedí su autorización para poderlo presentar ante ustedes. Por eso pongo la foto de ella, porque es caso de ella. Entonces, ella que presenta un paciente de género masculino, tiene un antecedente de una picadura de insecto a nivel del labio y lleva 2 meses de evolución con esta lesión. Si usted ve esta lesión así, ¿en qué pensaría? Si no estuviéramos en clase de infecciones. Cáncer. Perfecto, doctora. Perfecto. En un cáncer, ¿cierto? Y de hecho fue la primera opción de diagnóstico de este paciente. Perfecto. ¿Y usted qué le haría en esta cita pensando que eso fuera un cáncer? Una Biopsia. biopsia. Perfecto, una biopsia, ¿cierto? A esto pues usted no tiene que esperar hasta mañana, pasado mañana, en una semana, a ver si el fitostimulina le sirve. No, en esto usted se va a una biopsia inmediatamente, ¿listo? Pues resulta que el paciente entonces consulta con esta lesión, picadura de insecto, fue el único antecedente. Ya si usted me dice, o si el paciente, perdón, me dice, no, es que me picó aquí un mosco, yo ya digo, bueno, no, eso no es un cáncer, ¿cierto? Pero igual le tomo la biopsia, ¿cierto? Para poder definir el diagnóstico del paciente. 2 meses de evolución, ¿cierto? Se le hace laboratorio, se le hace el cuadro hemático, se maneja y se hacen otros exámenes para poder determinar si está de pronto con HIV, con SIDA, un BDRL para definir si hay alguna infección también de transmisión sexual. Hay pruebas intradérmicas, se le hace un frotis, se le hace cultivos para hongos, porque también se parece mucho a una paracoccidioidomicosis. Y obviamente la biopsia es lo mandatorio en la parte inicial, pero igual le vamos haciendo exámenes, pero todos salen bien, ¿cierto? Leucocitos bien, neutrófilos bien, linfocitos, hemoglobina, hematocrito, todo está perfecto, buenas plaquetas y su química sanguínea también se ve muy bien, ¿cierto? No hay diabetes, riñón está funcionando perfectamente, hígado está funcionando muy bien, nada, no hay ningún tipo de problemas. Y sale pues su VDRL también negativo. En esta histología lo que se está mostrando es la cantidad de proceso inflamatorio
todos los linfocitos que están defendiendo a ese paciente, ¿listo? Está en un proceso inflamatorio gigante, por eso se ve esa lesión tan exofítica, tan grande en ese paciente. Y si se va un poquito más al fondo, en la histología se ven estas células donde hay unos elementos que se llaman amastigotes. Los amastigotes son leishmania, que es una infección o que es un parásito de áreas sobre todo boscosas, ¿cierto? Cuando trabajen en áreas que sean muy rurales o muy boscosas, una posibilidad de infección en cavidad oral es la leishmania, ¿cierto? La leishmaniasis. Se les hacen las pruebas intradérmicas y sale entonces positivo para leishmania, ¿listo? El tratamiento, pues obviamente hay que controlar ese hígado porque el manejo con este medicamento que es el antimoniato de meglumina es un medicamento que es perverso para el hígado, ¿listo? Y tiene que estar muy bien a nivel cardiovascular el paciente para poder recibir este tratamiento. Esto es de manejo en un momento hospitalario y luego ya se lo puede manejar ambulatorio, ¿listo? Evaluación cardiovascular, renal y cardíaca tiene que ser exhaustiva porque este medicamento es perverso para el sistema, es perverso, muy bueno para la infección, pero va muy mal con el sistema, con la parte sistémica del paciente. Entonces los pacientes tienen que estar controlados la parte médica, no es un tratamiento que usted haga solo como odontólogo, tiene que manejarlo con la parte médica, ¿listo? Pero evoluciona muy bien, ¿cierto? Es una evolución perfecta, un mes de evolución, le falta por aquí un poquito, pero se salvó ese labio, ¿cierto? Solamente la cicatriz del área de la biopsia, donde le tomaron la biopsia, pero de resto va evolucionando súper bien con el manejo, con el medicamento, ¿listo? Viene de un mosco, de un zancudo más bien, ¿cierto? Es un protozoo que genera entonces por la picazón o por la inoculación o inocula más bien la leishmania, ¿cierto? Que es la leishmania y es lo que genera entonces la lesión. Mire cómo se ve, por eso en la histología, en las células, dentro de las células se ven los amastigotes, que es esto, ¿cierto? Se ven como unas bolitas y ese es el amastigote que está en la parte interna de la célula, por eso se ve de esa forma como unas bolitas dentro de las mismas células. Hay muchos tipos de leishmania, pero en Sudamérica, en Colombia se presenta leishmania, en Brasil, en Venezuela también hay leishmania, ¿listo? El vector pues es este zancudo que digamos aquí se lo ve muy bonito, muy de cerca, pero pues obviamente en un área calurosa o lluviosa pues es difícil identificarlo exactamente, pero igual tiene un riesgo cuando el paciente me dice es que yo vengo de Brasil o estuve en Colombia en áreas selváticas o estuve, bueno, en Chile no hay leishmania, o estuve en Argentina, ¿cierto? O sea, depende del país de donde el paciente venga o antecedente de picadura de insecto en el área, pues debo sospechar entonces de leishmania, ¿listo? Bueno, esa es la forma de infección, que no me voy a detener pues en eso. Estas áreas azules es donde no hay leishmania, por eso les menciono pues que en Chile no hay, pero Colombia, mire que sí hay muchísima. Colombia, Perú y Brasil son los 3 países que más presentan. Le siguen Venezuela, Ecuador y este es, ¿este cuál es? Perú, Bolivia. Bolivia, exacto, Bolivia. Entonces, es muy común en los 3 países que estamos muy cercanos, pues además con Perú y con Brasil, ¿listo? Se puede ver pues clínicamente de muchas formas y quiero mostrarles aquí, quiero mostrarles acá cómo se ve clínicamente. Miren las lesiones, ¿sí? Como se ven acá. Miren que es un borde elevado, pero el centro es granuloso, ¿cierto? Unos gránulos grandes. Y el paciente puede presentarlos bilateral, o sea, no necesariamente están en un solo punto, puede tenerlo en el brazo, puede tenerlo en la pierna, ¿listo? Porque puede tener varios focos de infección. Y alrededor de una lesión se pueden presentar otras, entonces está la úlcera y alrededor se pueden ir generando otras adicionales, ¿listo?
pero evoluciona muy bien con el tratamiento. Hay diferentes tipos, puede ser localizada, como vemos aquí pues en la frente de este paciente, puede ser mucocutánea, puede ser difusa. Mire, esto también es leishmania. Difícil de diagnosticar solamente con verlo, ¿cierto? O sea, hay que tomar una biopsia para poder definir que estamos frente a una leishmania. O puede ser diseminado visceral. También los animales, las mascotas lo pueden padecer, ¿listo? ¿Ustedes creen que se transmite al humano? ¿Del perro al humano? Si el niño le da besitos a este perro, ¿se transmite? ¿Se fueron? ¿No hay nadie por ahí? Pues tal vez, profe. Parece, ¿cierto? Pero no. No se transmite de mascotas a humanos, no. Tiene que ser por picadura de insecto. Es la única forma de transmisión. ¿Listo? Pero igual hay que estar pendiente pues de los animalitos porque pues obviamente necesitan también tratamiento. Bueno, esta es una explicación pues de la OPS. Listo. Infecciones micóticas, pues no me voy a detener mucho en candidiasis, pues que esta la maneja muy bien, pero sí en decirles que deben tener mucha precaución cuando tratan los pacientes con infecciones micóticas, en decirles que deben eliminar el cepillo de dientes cada 8 días mientras están en el tratamiento. Esto que les presento acá es una cerda de un cepillo de dientes, solo una cerdita. Y miren todas las cifras de cándida que están pegadas en esa fibra del cepillo de dientes. Tiene que cambiar el cepillo de dientes cada 8 días mientras esté en tratamiento de hongos. ¿Listo? Aquí vemos clínicamente, esto pues ya ustedes lo identifican muy bien, placas blancas que remueven al raspado, pacientes con compromiso sistémico sobre todo. Recuerden que las infecciones por hongos dependen del proceso sistémico del paciente, que fue una de las preguntas del examen, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero la parte sistémica, la respuesta inmune del paciente, es lo que le define a usted la posibilidad de que se le genere un proceso infeccioso. ¿Listo? Todo esto es cándida, estos son hongos en el paciente. Entonces usted los identifica o clínicamente porque el paciente le dice, es que si yo me limpio esto, usted intenta removerlo al raspado y le queda una superficie sangrante. Está frente a un proceso de infección fúngica, ¿listo? O el paciente le dice, no, es que la comida ya no me sabe igual, le tengo que echar más sal a la sopa porque no me sabía nada la comida. O me arde la lengua, me pica, ¿cierto? Entonces, usted lo evalúa y si encuentra estas placas que remueven al raspado y dejan superficie sangrante, pues estará frente a una infección fúngica. El tratamiento, pues obviamente tiene pues dos opciones, la nistatina como antimicótico local, la nistatina viene en solución, vitamina D es clave en el manejo de pacientes sistémicos por infecciones por hongos, siempre hay que subir los niveles de vitamina D en los pacientes. Enjuagues tiene varias opciones, pero tiene el Bencidin verde que tiene también cloruro de acetilpiridinio y le hace también anestesia de la zona, entonces es una buena opción. El paciente anciano, por lo general, es el que más va a sufrir de este tipo de infecciones y se puede pues iniciar también el tratamiento con Bencidin verde, pero esto es más como para controlar una sobreinfección en la zona. Ese hongo reduce su adherencia si se hacen enjuagues con Bencidin y con clorexidina. O sea, el hongo no se pega en la zona de la superficie mientras está con clorexidina con Bencidin. Y obviamente el antipicótico de primera elección, pues está la nistatina o está el micostatin. Recuerdan el Dactarin en gel, que también es una muy buena opción, que es este. Lo manejamos en tubo de 40 gramos y se aplica sobre toda la mucosa durante 12 días como mínimo. Así el paciente le diga al otro día, doctor, estoy súper bien, esa lengua me amaneció perfecta, ya no necesito más tratamiento. No, igual tiene que aplicárselo mínimo durante 12 días. ¿Listo? Y la nistatina, que es esta, viene en suspensión de 100.000 unidades en 1 mililitro. O sea, en 100.000 unidades en 1 mililitro.
y el frasco trae 30 mililitros. Entonces la dosis para un adulto es de 6 mililitros, pero miren lo que debe interesar en el manejo de la nistatina, y es que el paciente tiene que sostenerlo en la boca, ¿sí? Sostener la suspensión, los 6 mililitros en la boca por 2 minutos. Si no lo sostiene por 2 minutos, no está haciendo nada. ¿Qué es que lo botea a los 30 segundos? Pues perdió la nistatina, ¿sí? No le sirve el tratamiento. Tiene que sostenerlo por 2 minutos. Entonces, ¿cómo le dice usted a un bebé de 2 años, sostenga el enjuague por 2 minutos? No. Entonces tiene la opción del Lactanida en gel, que simplemente es aplicarlo sobre la zona, sobre la superficie, cada 4 horas por 12 días. ¿Listo? Igual la nistatina también es por 12 días, pero la desventaja que yo le veo es esto. Es difícil que el paciente sostenga el medicamento por 2 minutos, y más si es un paciente pediátrico. Si es un adulto, pues obviamente será primera elección, no hay problema. ¿Listo? Otra infección por hongos es la paracoccidioidomicosis, que también la deben recordar muy bien. Se encuentra sobre todo en áreas tipo tierra o polvo o bareque, ¿cierto? En un paciente que trabaja, digamos, cultivando papa o cultivando algún tipo de elemento que implique polvo y aspirar el polvo tierra todo el tiempo. Y si el paciente no tiene además una buena higiene, pues el hongo simplemente penetra el área de la mucosa y genera el proceso infeccioso. Este es un caso de la doctora María Fernanda Navia, cuando estaba en la clínica en la universidad, y este es otro del hospital. Este sí es mío, del hospital. Entonces, miren, yo quiero que vean las características de estas lesiones. Si usted ve este paciente, digamos que es el mismo paciente, ¿listo? Todas las fotos son el mismo paciente, pero si yo viera solamente este paciente con esta lesión y el paciente me dice, doctora, tengo eso hace 6 meses, en lo primero que yo pienso, igual como estarán ustedes, será en cáncer, ¿sí? Porque es una úlcera agresiva, es una úlcera grande, con unos bordes elevados, feos, con una superficie vascularizada, tiene como unos gránulos en la parte superficial, ¿cierto? Pero si ya el paciente me dice, no, doctora, es que llevo 2 años con esto, y además de aquí, también la tengo acá, ¿cierto? En la encía adherida, en el maxilar inferior, y también tengo esta otra en la punta de la lengua, y si levanto la lengua por debajo también tengo otra, yo ya digo, ah, no, esto ya no es una infección, ¿cierto? Perdón, ya no es un cáncer, esto puede ser más una infección. Y si el paciente me dice es que trabajo en área de agricultura, jardinería, estoy con tierra todo el tiempo, no uso tapabocas, no me protejo, pues obviamente voy a pensar entonces en una infección tipo fúngico. Y esta característica en la superficie de la úlcera, como de unos gránulos, es característica de la paracoccidioidomicosis. ¿Listo? Estas superficies que ven aquí, tipo gránulos, mírenlos aquí chiquititos, esto es característico de paracoccidioidomicosis. ¿Listo? Se puede diseminar también hacia senos paranasales y generar infección mucho más severa. ¿Listo? Esto también es de la doctora Mariana Villarroel. Mire otra paracoccidioidomicosis. Todo esto se puede ver muy comprometido el paciente, pero las características son muy clásicas. Mire, superficie como con granulitos en la úlcera, ¿sí? Igual, biopsia antes de, o para poder confirmar, obviamente, el tratamiento. Diagnóstico diferencial con carcinoma escamocelular. Es muy parecido a un carcinoma, pero este paciente me va a decir, no, es que yo llevo, este paciente me va a decir, es que yo llevo 2 años con esta lesión, o llevo 1 año, y pues obviamente un cáncer, ¿cierto? Un cáncer como este, por ejemplo, esto lleva 1 mes, ¿sí? Y es muy agresivo. Entonces, igual, biopsia para el paciente y luego seguimos con el tratamiento farmacológico. ¿Listo? Miren las lesiones. Carcinoma de células escamosas se parece mucho, es muy parecido a una paracoccidioidomicosis. Diagnóstico diferencial. ¿Listo? Miren el tratamiento del paciente ya con el manejo. Bueno, otra infección micótica, ¿se acuerdan de esta que también la hablamos? La aspergilosis. Se parece mucho como al aspersor del cura en las misas, los que van a misa, ¿cierto? Aspersor. Por eso se llama aspergilosis, es muy parecido pues a ese aparato. Y cuando se toma una radiografía, porque este hongo es muy característico de senos paranasales, pues es una lesión que se ve
con una radio lucidez en la parte central y tiene una periferia. Es como si formara como un cordón, ¿listo? En el seno paranasal. El tratamiento es manejo con anfotericina B a 5 miligramos por kilo, pero el manejo es médico. No manejamos nosotros como odontólogos, pero sí es importante que lo tengan pues presente. Otra infección por hongos es esta, la mucormicosis. Y ojo con esta infección porque se está viendo mucho ahora en pacientes recuperados de COVID, ¿sí? Ojo con esta infección porque la vamos a empezar a ver mucho más frecuente en los pacientes que ya han sido tratados, sobre todo los hospitalizados o que han estado en UCI durante mucho tiempo. La mucormicosis es una infección, o de pronto la han escuchado por ahí, el hongo negro, ¿sí? Es esta misma, ¿listo? Entonces, simplemente se las traigo para que la tengan presente porque muy posiblemente pueden ver alguno de sus pacientes con mucormicosis, ¿listo? Sobre todo el paciente con compromiso sistémico, el paciente con diabetes es el paciente que más se ha visto que presenta este tipo de infecciones. Por eso siempre en un paciente que tenga este diagnóstico, si no tiene un diagnóstico de base de diabetes, hay que mandar hemoglobina glicosilada para poder definir que estoy frente a un paciente infectado, ¿listo? O que estoy con un paciente más bien con compromiso sistémico. Histológicamente el hongo se ve así, es como si fuera acintado, ¿sí? Como si fuera una cinta, ¿listo? Como esas cintas de ilusión aquí en la histología. Este es el hongo, ¿sí? Que se encarga de generar este proceso infeccioso de mucormicosis, ¿sí? Aquí está la estructura, él suelta como unas esporitas, ¿listo? Y esto es lo que se ve en la histología, pero este es la identificación pues del hongo, ¿listo? Muy, muy frecuente en pacientes inmunosuprimidos, o sea, el paciente bajo en defensas, ese paciente y obviamente el recuperado COVID que estuvo hospitalizado es, mejor dicho, caldo de cultivo para generar este tipo de infecciones. ¿Listo? Antimicóticos que se manejan en todas estas infecciones de las que hemos hablado, nistatina, ketoconazol, fluconazol y miconazol. Aquí están todos los antimicóticos que se manejan para alguna de esas infecciones. ¿Alguna duda hasta ahí, doctores? Están calladitos hoy. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, ok. Bueno, y un repasito aquí de infecciones virales, gingivoestomatitis herpética primaria, simplemente pues recuerdan que lo vemos sobre todo en paciente pediátrico, la primoinfección, ¿cierto? La primera vez pues que genera una infección de este tipo, lo manejamos si es necesario hospitalizando al paciente y si no le subimos las defensas con pranosina, que lo manejamos a 50 miligramos por kilo al día. El aciclovir, que es el proceso o el medicamento de elección para el herpes, dosis altas, ¿cierto? O sea, tabletas de 200 miligramos, esa es la presentación, pero también hay de 400, de 600, de 800. Entonces, dependiendo del compromiso del paciente, pero si es un paciente pediátrico, pues hay que mandarlo siempre según los kilos de peso del paciente, a 5 miligramos por kilo. Manejamos pues láser blando, pero esto ya es de consulta pues especializada, y el fitoestimulina en gel para ayudarle a recuperar la cicatrización lo más rápido posible. ¿Listo? Póngale cuidado a este medicamento porque este medicamento lo van a empezar a escuchar mucho en paciente COVID, en el paciente con proceso infeccioso por hongos. Le subimos las defensas al paciente con este medicamento. La pranosina es el metizoprinol y es un medicamento que tiene un excelente manejo para subir defensas y se está manejando mucho ahorita en infecciones virales. ¿Listo? Ojo con este medicamento. Este es el aciclovir, el Virex, en tabletas de 200 miligramos, de 800. En paciente adulto manejamos 800 miligramos cada 8 horas. En esas infecciones por herpes severas, a repetición, que maneja muchísima infección cada vez que se estresa el paciente o que recibe mucho sol o que tenga una baja en sus defensas.
ese paciente debe necesitar o requiere un manejo mucho más agresivo con el Virex. ¿Listo? Obviamente, pues el manejo de la sintomatología, ¿cierto? Lo hacemos con enjuagues bucales, la garocaína en gel, sobre todo en el paciente pediátrico que no es capaz de alimentarse, le aplicamos la garocaína tópica sobre las lesiones de la úlcera 5 minuticos antes de comer y esto les ayuda muchísimo, al menos para que se puedan alimentar. Y siempre fitoestimulina es lo que les ordenamos pues para la recuperación. Herpes tipo 1, ¿cierto? Recuerden que el herpes, cuando ya el paciente en la parte pediátrica tuvo gingio o estomatitis herpética, ese virus se queda latente en el ganglio de Gasser y cada vez que ese paciente se estresa o recibe mucho sol o tenga algún estímulo o una baja en sus defensas, pues el virus simplemente baja y genera infección en la parte más distal de ese nervio. Le gustan dos partes a ese virus, la comisura y el paladar, ¿sí? Recuerden que en el paladar también tiene usted áreas distales del nervio trigémino, ¿listo? Entonces, esto es herpes. A este paciente no le da a repetición en la comisura, a este paciente le da en el paladar. Entonces, en el paladar también puede tener infección por herpes, ¿listo? Mírenlo acá, esto es infección por herpes y el dolor es severo, duele muchísimo, arde toda esa zona, pero en el manejo con el aciclovir a 800 miligramos evoluciona perfectamente en un par de días. ¿Listo? Mírenlo acá, herpes y esta es la evolución herpes. ¿Listo? En estos de labio, cuando tenemos estas infecciones por herpes a nivel del labio, pues hay esta opción que se llama Bilips. El Bilips es simplemente un adhesivo que evita el ingreso de oxígeno al área donde está el virus. Y como no hay oxígeno, pues el virus no se puede replicar. Entonces se para el proceso de replicación del virus y simplemente se controla. Aquí vemos la evolución 24 horas utilizando el Bilips. Es esta plaquita, parece como si fuera, ¿qué les digo yo? Como un adhesivo, ¿listo? Y simplemente se pega ahí en la zona del herpes y se deja por 24 horas. Si aún persisten, pues se le vuelve a poner a las 24 horas y por lo general en 2 o 3 días forma muy bien la costra y ya se elimina el proceso infeccioso. También tenemos otra opción de manejo que es con cloruro de potasio. Estos vienen en ampollas y el paciente simplemente la topica, hace topicación en la zona del herpes y esta es la evolución día 1, día 2, día 3. Se demora un poquito más que como evoluciona con el Bilips o con el Virex, pero, o con el aciclovir, perdón, pero si el paciente no quiere tomar medicamentos o algo, pues esto también lo controla y lo importante es esto, que haga costra, ¿sí? Se demora un poquito más, pero igual hace costra también. Otra opción de manejo es la infiltración de anestesia local a ese virus. Si usted le suspende el ingreso de oxígeno, que obviamente lo que hace el vasoconstrictor, evita que le llegue oxígeno a esa zona de la lesión, pero esto es, mejor dicho, el dolor que usted no ha sentido en su vida, lo va a sentir cuando le pongan anestesia local debajo de una lesión de herpes. Esto duele horrible, entonces yo no lo hago. Estas son unas fotos de un profesional haciéndole a una paciente, pero la paciente, aquí ven el lagrimón del paciente, no se vuelve a hacer esto en la vida. Tiene buena evolución, esta es 24 horas después, forma costra, porque pues si no tiene oxígeno, inmediatamente forma costra, pero el dolor, la paciente dice que en la vida se vuelve a hacer ese manejo, es bastante severo. Estas son las dosis de la ciclovir, cómo se manejan, tabletas de 800 miligramos cada 12 horas o de 400 cada 6 horas, siempre durante 10 días. Los antivirales se manejan durante 10 días, ¿listo? También vienen cremas, pero pues no soy tan fan de las cremas, siempre lo formulo en tabletas, ¿listo? Bueno, doctores, ahora sí quiero que abramos el micrófono por favor, no sé si de pronto decidieron que alguien hablara en representación o si varios quieren hablar, no tengo ningún problema, pero quiero escucharlos sobre el examen.
No es que les vaya a hacer examen hoy, no. Quiero que hablemos del examen. Quedé pues un poco preocupada y se lo manifesté al doctor Steven esta semana y creo que alcanzó a hablar con alguno de los compañeros, porque pues más que una nota, en realidad me preocupa es que no tienen claro el manejo del paciente con compromiso sistémico, ¿sí? En la parte de odontología se quedaron solamente con el diabético y el hipertenso y resulta que en el mundo hay más enfermedades sistémicas. Entonces quiero escucharlos.